Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y en esta oportunidad vamos a hablar de un método que nos permite estudiar los extremos condicionados de una función que se conoce como multiplicadores de Lagrange. Este método descansa en el siguiente teorema que vamos a enunciar y aunque no acostumbro a demostrar resultados, en este caso sí vamos a realizar la demostración de este teorema, porque en ello descansa el método. Sean dos funciones, supónganse f definida de A, un conjunto abierto, simplemente con eso definida de Rn en R, ¿ok? Y G también definida, las dos tienen un dominio común de Rn en R. Vamos a pedir que ambas funciones sean diferenciables en A, ¿ok? Sea un punto x sub 0 perteneciente a A, tal que en ese punto la función g sea constante. Y vamos a considerar ese como el conjunto de los puntos pertenecientes a Rn para los cuales g de x es igual a c. ¿Ok? El c es un dato que uno prefija. C es un valor real. ¿Ok? Supongamos además que el gradiente evaluado en el punto x sub 0 de la función g no se anula, es distinto de 0. Entonces por aquí, espero que entre el espacio, si f restringida a s tiene un valor máximo o mínimo en x sub 0 perteneciente a s, ¿ok? Entonces, por aquí apretadito, porque no quiero borrar nada, entonces existe un parámetro lambda perteneciente a los reales, tal que el gradiente de f evaluado en x sub 0 es igual a lambda por el gradiente de g evaluado en x sub 0. Este teorema entonces lo que nos dice es que bajo estas condiciones, vamos a tratar de centrarlo un poco, en este escenario, bajo todas estas condiciones, los vectores gradientes de la función f y g son paralelos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe este parámetro lambda que hace que estos dos vectores sean iguales. ¿Ok? Sean paralelos, tengan la misma orientación. Entonces, la demostración de este teorema, repito, me parece importante hacerlo aquí porque de ello va a descansar todo lo que vamos a hacer en lo sucesivo. La demostración es simplemente la siguiente. En general, nosotros un hiperplano lo definimos como todos aquellos puntos para los cuales el producto escalar del gradiente por x menos x0 es igual a s. Esta ecuación nos define un hiperplano de la superficie, o un hiperplano, vamos a decirlo así, tangente a la superficie S en Rn. ¿Ok? Esa es la ecuación de un hiperplano. Ahora, en el caso de cuando n es igual a 3, pues tenemos la ecuación de plano tangente que ya hemos estudiado en videos anteriores. Entonces, fíjense, partimos de esta ecuación y ahora C a C, una curva en S, cuya trayectoria viene dada o es dada por una función vamos a llamarla gamma, definida de R en R3, tal que en el parámetro 0
ella arranca en el punto x sub 0. Y obviamente gamma prima de 0 es un vector tangente a la superficie en x sub 0. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a aplicar regla de la cadena. Lo primero que observamos es que la derivada con respecto a t de g evaluada en gamma t, esto, como tenemos que gamma t pertenece, si es una curva en S, gamma t, la imagen está en S. Y entonces acá, esto no va a ser otra cosa que la derivada con respecto a dt de la constante c, y eso va a ser igual a 0. ¿Ok? Por otra parte, aplicando regla de la cadena, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Nosotros vamos a obtener que la derivada con respecto a t de g evaluada en gamma t cuando t es igual a 0 va a ser el gradiente de g de x sub 0 por gamma prima de 0. ¿Ok? Y esto implica que entonces el gradiente de g de x sub 0 por gamma prima de 0 vale 0, porque ya vimos que por lo anterior esto es igual a 0. Y esto va a implicar entonces que este vector es ortogonal a este gradiente que está acá. ¿Ok? Esto lo guardamos y ahora continuamos el razonamiento de la siguiente manera. Por otra parte, si f en S presenta un valor extremo, un valor máximo, o entre paréntesis, o mínimo, en x sub 0, entonces la composición f gamma es máximo o mínimo, no importa, en cualquiera de los casos es un valor extremo, es máximo o mínimo para t igual 0 de esta composición. ¿Ok? Así, t igual 0 es un punto crítico de la composición de f compuesta con gamma, y además la derivada de esta composición de f compuesta con gamma de t en 0 particularmente, vamos a ponerlo así, en 0 tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Tenemos eso. Pero nuevamente, por el mismo argumento que realizamos para la función g, nosotros tenemos que por regla de la cadena, para la función composición de f con gamma t, vamos a decirlo así nuevamente, tenemos que esto evaluado cuando t es igual a 0 nos va a dar por regla de la cadena el gradiente de la función evaluada en x sub 0 por gamma prima de 0. Y esto también va a implicar que el vector gradiente es ortogonal a este mismo vector que hemos llamado gamma prima 0. Y como el gradiente de g también es ortogonal a esto va a implicar que ambos vectores tienen que ser paralelos. Pero si ambos vectores son paralelos, esto implica que existe al menos un lambda en los reales para el cual este vector se expresa como múltiplo del otro. ¿Ok? Y con esto tenemos esta demostración hecha, ¿ok? Del teorema. Ahora bien, estos parámetros son los que se van a conocer, o este parámetro se conoce como multiplicador de Lagrange, ¿ok? Y uno, entonces, aquí, en general, comparando
Cuando se compara esto, por ejemplo, se compara esto, y permítanme escribirlo así. Ahora permítanme por un momento omitir la variable o el punto de evaluación. Cuando nosotros comparamos estos dos, lo que estamos obteniendo es este sistema. Estamos pidiendo que la derivada con respecto a x1 sea igual a lambda con respecto a g de x1, y así que la derivada con respecto a xn de f sea igual a lambda con respecto multiplicado con la derivada de g de xn, pero siempre sin olvidarnos de la condición de que g de x es igual a c. Dicho de otra manera, ya que estamos escribiendo todo así, g de x1, g de xn sea igual a c. Entonces tenemos este sistema que obviamente es equivalente a mirar este sistema. F de x1 menos lambda por g de x1 igual a 0. F de xn menos lambda por g de xn igual a 0. Y acá g de x1, g de xn igual a c. Y entonces en los problemas que vamos a tratar, vamos a utilizar este tipo de sistemas. ¿Cuál es el problema que vamos a abordar? El problema a estudiar entonces va a ser el siguiente. Permítanme escribirlo así. Problema. Problema es hallar los extremos relativos de una función f sujeta a la condición g de x igual a c. ¿Ok? Ese es el problema que vamos a abordar. Para resolver este problema, entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es vamos a considerar, insisto, una función que vamos a llamar h de x, que va a venir dada por f de x más un cierto parámetro lambda, que es el lambda que apareció en nuestro teorema, etcétera, por g de x menos c. Considerar esta función y hallar los puntos críticos de la función f. ¿Ok? Hallar los puntos críticos de esta función. Repito, estos parámetros que se introducen se llaman multiplicadores de Lagrange. Y si tenemos, por ejemplo, f y estamos considerando no una, sino dos o tres condiciones, entonces tendríamos que por cada condición introducir un parámetro diferente, alfa, beta, gamma, y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se aplica este teorema. Un ejemplo clásico es el siguiente: hallar las dimensiones de una caja rectangular sin tapa. Rectangular sin tapa, de volumen B. El volumen puede ser cualquiera, vamos a llamarlo B, de volumen B. Si se quiere usar la mínima cantidad de material. ¿Ok? Este es el enunciado de nuestro problema que vamos a utilizar, vamos a resolver utilizando entonces el método de multiplicadores de Lagrange. Planteamos el problema rápidamente. Nuestra función h acá de x, y, z no va a ser otra cosa que el volumen de la caja. Pero el volumen de la caja, tenemos una caja rectangular, pónganle que, acuérdense que la estamos haciendo sin tapa,
pónganle que esto que está aquí lo llamemos X, esto Z y esto Y, las dimensiones de la caja. Y entonces el área exterior de esta caja, que es la función que vamos a optimizar, va a ser entonces X por Y, que es el área de una de las tapas, 2 veces X por Z, que son las dos tapas que están de un lado y del otro, por decir algo. Y después tenemos 2Y por Z, que serían las tapas de las otras. Aquí ponemos una sola. Y después ponemos lambda. Y entonces la condición es que el volumen valga B. X por Y por Z es el volumen que vale B. Entonces aquí sería lambda. Y aquí apretadito escribimos esto. X por Y por Z menos B. ¿Ok? Esa es la condición, porque esta va a ser nuestra función F, esta va a ser nuestra función G. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente tenemos que comenzar calculando los puntos críticos. H de X, H de Y, H de Z, H de lambda, que nos va a dar la condición. ¿Ok? H de X entonces va a ser derivada con respecto a X de todo esto, genera Y más 2Z más lambda por Y por Z. Después tenemos H de Y nos genera X más 2Z más lambda por X por Z. H de Z nos genera entonces 2X más 2Y más lambda por XY. Y ahora H lambda, derivamos con respecto a lambda, nos quedaría la condición XYZ menos B. Y necesitamos ahora calcular los puntos críticos de H. Entonces agarramos e igualamos todo esto a 0 y tenemos que resolver cuando este sistema se satisface. Hallar los valores de X y Z para los cuales se cumplen todas estas ecuaciones simultáneamente. Esto se hace por tanteo. Esto es un sistema no lineal. Entonces, para resolver este sistema, en este caso específico, hacemos lo siguiente. Primero, vamos a restar la ecuación 1 menos la ecuación 2. La ecuación 1 menos la ecuación 2 nos genera entonces que X menos Y más lambda por X menos Y por Z es igual a 0. Esto va a implicar entonces, factorizando, que X menos Y por lambda por Z más 1 es igual a 0. Y esto nos genera dos situaciones, cuando X es igual a Y y cuando lambda es igual a 1 entre Z. ¿Ok? Nos vamos a quedar con esta opción porque estamos pensando en una caja que es rectangular. Entonces, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahora vamos a sustituir, vamos a tomar las dos, o sea, pero bueno, ok. Ahora, sustituyendo X igual a Y en 3, esto va a implicar, en la ecuación 3, esto va a implicar que 4X más lambda por X cuadrado vale 0. Es decir, que si factorizamos, X va a ser igual a X multiplica 4 más lambda por X igual a 0. Y esto va a implicar entonces que X vale 0, no queremos que X vale 0, pero que lambda vale menos 4 entre X. ¿Ok? Necesitamos entonces acá que X sea distinto de 0. Ahora miramos esta y tenemos lo siguiente. Continuamos de la siguiente manera. Sustituyendo lambda igual a menos 1 entre Z, ¿ok? Y lambda igual a menos 4 entre X, que fueron las que conseguí anteriormente. En la ecuación 2 obtenemos lo siguiente, que X más 2Z más X por Z, que multiplica a menos 1 entre Z, todo eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, X más 2Z menos X tiene que ser igual a 0. Esto implica que Z vale 0. ¿Ok? Ahora, si sustituimos, tenemos que X más 2Z más X por Z, que multiplica a menos 4 entre X igual 0, ¿verdad? Cuando saquemos la cuenta, esto implica
que x más 2z menos 4z vale 0, y de aquí obtenemos que x tiene que ser igual a 2z. ¿Ok? Tenemos eso, ya tenemos que x igual a 2z. Guardamos esto, vamos a entonces ir usando la última condición. Ahora nosotros sabemos que x por y por z menos b es igual a 0. Si consideramos x de la forma 2z y x igual a y, que las habíamos guardado de las condiciones anteriores, esto implica que b, al sustituir acá, que b va a ser igual, fíjense, estamos tomando x igual a 2z, vamos a entonces despejar x igual a y, aquí sustituimos por x y aquí despejamos la z, despejamos entonces z, x medio y esta, entonces nos va a quedar que b va a ser x al cubo entre 2. Dicho de otra manera, esto implica que la caja tiene que ser tal que x sea igual a raíz cúbica de 2b, y tiene que ser igual a la raíz cúbica de 2b, y z va a ser igual a la raíz cúbica de 2b dividido todo esto entre 2. Y estas son las dimensiones de la caja en términos de b, para las cuales la cantidad de material que se requiere para construirla sin tapa sea mínima.